Oye, me estabas mostrando tu botellita de agua. Ahorita vamos a dar contexto del porqué de la botella de agua. Ok, sí, bueno, Muy bien. sí, Pues tú hasta hace algunos meses andabas por acá, pero ahorita ya te encuentras en otro lado del mundo, es en verdad. donde me estabas contando que el calor está intenso y por eso ameritaba una botellita de agua. Sí, bien fría. Sí. Estoy en España ahora, estoy por Alicante. Sí, me Ok, vine a Europa, sí. súper bien. Y Crucé el océano. bastante, Sí, bastante océano, bastantes kilómetros, pero ahorita andas sí. por allá. Pues mira, yo aquí, la verdad es que hoy está como a gusto el clima, igual tengo por aquí un tecito, tampoco aplicaba a esta hora café, pero, Sí, pero por aquí estamos listas, que de repente con tanta plática le doy unos sorbitos nada más. perfecto. Pero bueno, por aquí también ya estamos listas con esa parte. Y oye, ¿cómo cuántos grados estás ahorita? 32 todavía y son las 9 de la noche casi. Ok, sí, bastante. Ujú, Bueno, ujú. para los que tenemos climas un poco más templados, nuestras ciudades de Sí, origen a lo mejor, eso sí, representa ya bastante calor. sí, Muy bien. justo. Oye, Crisi, pues fíjate que yo tenía muchas ganas de esta plática, de esta conversación, porque me parece que tu historia sí sale como de lo común, ¿no? Digamos, un poquito fuera de lo común, pero también creo que hay mucho aprendizaje que has tenido, no solamente en los últimos meses, que creo que se ha movido mucho, sino también en los últimos años, en específico con Lingua Mundi, que es tu empresa. Ahorita vamos a platicar un Sí, poquito más de eso, pero antes de que entremos a todos los temas que ya por aquí sí. traemos preparados, yo quería darle la bienvenida a todos los que nos estén escuchando a un nuevo episodio del Café de la Semana. Hoy, como ven, nos acompaña Crisi, que ya nos contará un poquito más de ella, pero que tiene un negocio, una empresa de idiomas que se llama Lingua Mundi, en conjunto con una de sus socias, Catarina, bueno, con su única socia Catarina. Sí. Y pues bueno, esta empresa tiene una historia que a mí me gusta bastante porque ellas dos son alemanas y decidieron, por cuestiones de la vida que ahorita nos contará Crisi, emprender en México una escuela de idiomas. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Crisi. A mí me da mucho gusto que podamos tener esta plática fuera de las consultorías, un poquito Sí, más relajada y que nos puedas compartir un poquito de tu historia. Muchas gracias, Crisi, por estar aquí hoy. gracias a ti por invitarme. Súper. Oye, Crisi, cuéntanos un poco cómo una alemana, cómo Crisi alemana terminó en la ciudad de Toluca montando una empresa, un negocio de idiomas, una escuela de idiomas. Sí, de todos los lados, ¿verdad? En Toluca. Sí. Pues empezó porque yo fui a estudiar, yo estudiaba filología de inglés, alemán y español Ok. en mi universidad allá en Alemania y ofrecían una colaboración con una universidad en Argentina, Mar de Plata, y entonces yo hacía el intercambio ahí. Fui a un semestre en el extranjero, a Mar de Plata, y ahí conocí a mi ex marido, ahí conocí a Quique, y por él fui a México. Entonces llegué por el amor a México, y ya estando en México, yo primero trabajaba de maestra, sí, pero pronto vi que no me gustaba cómo daban las clases, no me gustaba cómo era el trato con los maestros, vi algunas cosas que yo hubiera hecho diferentes y pensé me gustaría hacerlo a mi manera y em, bueno, estaba con esa idea un tiempo y como que no me animaba sola hasta que conocí a Catarina, a mi socia y amiga, y con ella dije, yo creo que con ella sí veo esa escuela. Y entonces fue cuando
pronto, o sea, poco después de que la conocí, le propuse abrir una escuela y así como es, dijo, va, hacemos una escuela, porque ella también trabajaba, daba clases y estaba en lo mismo y cuando platicábamos vi que veía las mismas cosas y como que sí congeniábamos, entonces ahí sí me animé y empezamos a darnos de alta como Lingua Mundi, así nació. Ok, o sea, rapidito se dieron de alta, todo fue. Pues sí, relativamente rápido. Sí, es un trámite fue como un año en lo que pues Ok. hicimos sí, lo del notario y como todo muy bien preparado. Sí, fue un año en total antes de que diéramos la primera clase, pero sí, o sea, de que la conocí hasta que le propuse Lingua Mundial, que se dio, sí fue relativamente pronto. Ok, Sí, me gusta, me gusta. ¿Y en sí. qué año nació? Recuérdame un poquito en qué año nació Lingua Mundi. En el 2019. 2019. Ujú, Prepandemia. ujú. Ok. Sí, Entonces sí, ya sí. tenemos por ahí 7 años. 7 años con Lingua Sí, Mundi. Casi 8 ujú, tal vez. sí, Ok. Oye, y en ese primer año, a ver, porque estoy entendiendo que se dieron de alta y empezaron ujú, a crear todo. Lo cual me parece bien interesante porque fíjate que esta cosquillita de yo pudiera hacerlo mejor, yo puedo hacerlo un poquito mejor o ujú, lo mejor, creo que es una de las primeras fuentes de inspiración que cuando estás en otro trabajo te da por ujú, salirte por tu cuenta, ¿no? Eh, ujú. o sea, eso me parece súper importante. Y que a veces cuando uno ya lo empieza a hacer, ya dice, ah, caray, no era tan fácil como yo Sí, pensaba, ¿no? Te empiezas a sí, dar de topes en la pared de, oh, sí, sí, sí. ya veo por qué se estaban aturando en esta parte, en Ujú, sí, sí. ocasiones, eso sucede. Pero ese primer año, o sea, si nos regresamos a 2019, eh, me gustaría que nos contaras, ¿qué le dirías a esa crisis de 2019 que estaba empezando con Lingua Mundi? Buena pregunta. ¿Qué le diría? Diría que no te rindas. Igual no me rendí, si no, no estaría aquí. Pero no sé más decírmelo. Eh, y que, no sé, o sea, no cambiaría nada, la verdad. O sea, creo que tal vez solo tener más confianza en mí misma, pero, o sea, de las cosas que hemos hecho estaba muy bien. O sea, crecimos orgánicamente y poco a poco y estuvo muy bien. Creo que si hubiera sido de otra manera, tal vez se hubieran presentado otros problemas o no sé, pero así como lo hemos hecho estaba muy bien, entonces tal vez eso, sí, confía que todo marcha bien y dale tiempo, ¿no? Porque como que subestimamos lo que pasa en 5 años y sobreestimamos lo que pasa en un año, ¿no? Uno está ahí como, pues ya deberíamos después de un año, pero luego sí cobra vida como con el paso de los demás años, entonces sí, más que nada eso. Me gusta, porque justo dices, no le diría algo a la crisis de 2019 para cambiar las cosas, sino para motivarla, Ujú, ¿no? A que sí, siga haciendo lo que está haciendo. sentirse mejor, eso sí, más Sí, confiada, sí. justo. Qué bonito, me gusta esa parte, porque sí, a veces, y sobre todo, bueno, en tu caso tienes una socia, ¿no? Que eso hace Ujú, este camino un poco más gentil, sí, un poco más ameno. más, Pero para sí, la gente que emprende sola, de repente puede ser muy solitario, ¿no? Este sí, mundo del emprendimiento. Entonces, el tener estas palabras de alguien de las cosas van a estar bien, o sea, vas por buen camino, continúa, dale, de verdad todo va a estar bien. O sea, se me hace como sí. algo también bien importante, no por querer cambiarlo, sino por seguir avanzando, básicamente. Ujú, Ok. Oye, sí. yo siento que ahorita estar en un punto en el negocio en el que ya precisamente ya asumieron un papel de dirección mucho más consciente. Ujú, sí. Realmente sí ya están ahí. Para ti, ¿qué significaría dirigir un negocio? Para mí, en lo personal, era delegar, aprender a delegar,
porque éramos como mi socia y yo las que hacíamos todo y aprendíamos, apagábamos fuegos, no prendíamos también, prendíamos y apagábamos. Pero más que nada es delegar, o sea, aprender a soltar el control. Creo que para mí fue la primera gran lección decir, o sea, tienes un equipo bien preparado y puedes confiar en ellos y marcha todo bien. O sea, solo porque lo hacen de su manera no quiere decir que eso está mal, ¿no? Como confiar un poco en que el conjunto, la colaboración es realmente lo que le da riqueza. Porque si justo queríamos como controlar todo y hacerlo todo nosotras, pero pues el día tiene solo 24 horas y no te da para todo. Entonces en algún momento tienes que decir, pues ya, ¿no? Llegamos hasta aquí, ahora nos toca delegar, pero sí tener como un equipo bien, como de calidad. Siempre hemos sido más de calidad que de cantidad. Y, y siento que sí, fue como de las más grandes lecciones para mí. Aprender a soltar, aprender a confiar, aprender a delegar, como que van entrelazados. Sí, completamente. Y creo que se entrelaza también con otro tema que por ahí habíamos estado platicando la semana pasada, en donde tú mencionabas la importancia de los roles y Mm, cómo esto fue un antes y un después en Lingua Mundi, ¿no? ujú. Eh, ¿Por qué crees que esto es tan importante? ¿Por qué para ti fue tan importante? Pues la claridad más que nada. Pensé que, yo pensé que sabíamos cada quien qué rol y qué función teníamos hasta como poner en escrito y ver qué realmente hace cada quien y qué detalle conlleva y también dónde se sobrelapan ciertas actividades y donde tenemos que como encontrar, ok, entonces esto ya parece ser de recursos humanos o esto incluye ya más al payroll, al pago, como que teníamos que tener más en claro em, esas detalles y nos ayudó mucho a tener como mucho más enfoque, más claridad en cuando a quién le toca qué y así como en las juntas ya era mucho más específico, ¿no? Ah, te tengo que preguntar este tema de este área y ya no así como, ah, yo empecé con esto, ah, yo pensé que íbamos a hacer juntas, como que al inicio era mucho sí, de asumir que estaba claro, pero no. O sea, tenerlo en escrito, tenerlo dividido, tener esa claridad y saber, ok, hasta aquí me concierne y aquí es en conjunto y aquí es mío. Es como, pues lo vuelve más smooth, más suave. Ujú. Sí. Un cebadero. Ok, me gusta, pero voy a regresar un poquito y lo voy a hilar con otra parte porque ahorita Sí. mencionas, esto es mío, ¿no? O hasta aquí es mío. Cuando Ujú, empezábamos con los roles, me acuerdo que les decía, vamos a empezar con los de ustedes, porque de ahí nace ujú, todo, ¿no? Pero ujú, yendo solamente a tu rol, Crisi, porque tú trabajaste específicamente, pues en tu rol, ujú, cuando lo desarrollaste, ¿cómo fue como esta transición o este paso por ti, por tu autoconocimiento, de decir, ok, esto es lo que yo hago? ¿Qué sucedió ahí cuando lo ibas escribiendo? ujú. Em, Pues me di cuenta que hago muchas cosas y que con razón como que a veces me sentía abrumada y dije, ah, no, pues verlo en escrito así, sí Ujú, son varias cosas y como que me ayudó verlo, algún día nos decías eso de los compartamentos o de los chunks, ¿no? De la agenda donde pones todo en ah, cómo... ujú. ujú, Y, y siento que por ahí también es la idea de que cada actividad viene de una área y va como dividido y poder verlo como por dónde va y cómo va entrelazado, no sé, como que se me creó más un mind map, no eran cosas sueltas que tenía que hacer, sino era más, ah, bueno, esto es de este área, esto es del otro. ujú. Sí, no sé si me explico. Sí, pudiste ver como el mapa completo, ¿no? De Ajá, lo sí. que hacías realmente. Y eso lo bajaste un poquito como a, esto es lo que me gusta hacer, estas son las habilidades que tengo. O sea, hubo ese momento de encuentro como Ujú. contigo misma. Sí, justo como que vi que me gusta todo lo que tiene que ver con la conexión humana, o sea, poder ver
que se desenvuelva el alumno o los maestros también. Y todos los temas, los que son de crecimiento personal, a mí en lo personal me gusta mucho trabajar eso en clases y tener como temas de, no sé, liderazgo con gerentes, por ejemplo, en una clase de inglés de negocios, temas de liderazgo, de comunicación, de cómo usar la empatía, cosas así que a mí me gusta poder usarlo a través del idioma meta, un tema que les ayuda también personalmente, pero también profesionalmente. Y como que em, son cosas que cuando anotas todo lo que haces y ves, no, pues esto lo puedo delegar porque es algo que es muy repetitivo y no me llena y esto quiero hacer más, ¿no? Como verlo, ese, justo como yo siento que tener las cosas escritas. Te da más claridad, ¿no? Puedes ver lo que antes tenías en la mente mezclado y no tan claro en una hoja en blanco y negro, ahora se ve como algo que es tangible y decir, ah, pues si lo veo así, me queda más claro. Esto lo quiero hacer más, esto lo quiero hacer menos, y esto es lo que se puede delegar, esto es lo que no, ¿no? Ujú. Como que sí. Ok. Me gusta que fue como por ese camino, ¿no? De esto quiero hacer más, entonces me enfoco en eso y puedo delegar esta otra parte. Ujú. Ok, ¿y qué sientes? O sea, si nos regresamos como a todo el equipo, ¿no? En ese momento de los roles, ¿qué sientes que resolvió todo eso? Em, ¿Qué resolvió? Tal vez malentendidos o retrasos o algunas juntas también eran realmente solo para aclarar el flujo del trabajo y los procesos que pues ya una vez descritos y teniendo en claro ya no había tanta duda, ¿no? Cada quien sabía hasta dónde podía tomar la decisión sola y cuándo sí era en conjunto y así como que nos ahorramos tiempo, pienso yo, y fue Ok, más eficiente. Ujú. ok, me gusta, me gusta. Y ahora siento que también todo eso que trabajaron pues creo que fue el año pasado, ¿no? Todo eso que se estuvo trabajando el año pasado, ahora con este movimiento de residencia, pues fue Ujú, bastante útil, ¿no? Sientes que ahorita ayudó bastante el tener eso a que tú pudieras hacer todo este movimiento que hiciste, este viaje. totalmente, sí. Sí, si no, o sea, poder contar con el equipo, con los maestros, con Catarina, con Teresa, con todo nuestro equipo, es como, sí, es muy válido y antes no hubiera podido porque justo no teníamos muy claro hasta dónde y así yo podía delegar, ¿no? Y había la lista de actividades y em, sí, la verdad, antes no hubiera sido posible si no fuera por eso. Sí, definitivamente. Y fíjate Sí. que vivimos como en un mundo en donde se tiene que ver esta parte de crecimiento, ¿no? O sea, como que Mm, tenemos que ver constantemente que estamos creciendo o comparándonos con alguien más que está creciendo, porque si no, sentimos que fracasamos. ujú, Pero no necesariamente es así, ¿no? Hay algunas etapas que no son de crecimiento o no al menos de crecimiento que se note en el mundo, ujú, ¿no? Que ujú. alguien más pueda ver. Y creo que ustedes este año han vivido un año muy diferente. Eh, ¿Te gustaría contarnos un poquito de qué ha pasado este año? Si quieres personalmente, ¿no? ¿Qué ha pasado este año? Sí. Pues al final del año pasado yo me mudé a Europa. O sea, estaba 12 años en México, vivía 12 años en México, mi segunda casa. Y ahora estoy de vuelta en Europa. Me vine a Alemania a ver mi familia y empecé mi viaje luego por Francia y España para encontrar mi nuevo hogar con mi perrita Nala, mi fiel acompañante. Fuimos en mi coche a hacer un road trip y conocer lugares. Y encontré pues aquí mi nuevo hogar en Alicante, cerca de Alicante, se llama Shishona. Y es como, pues sí, ha sido otra vez empezar de cero, lo que hice en México. Yo dije, después debí haber empezado desde antes. ¿Por qué me regresé? Pues me divorcié de mi esposo y por eso decidí también qué hago ahora, ¿no? ¿Me quedo en México o qué hago? Y pues llegué a la decisión de regresar. Quería estar más cerca de mi familia, de mis amigos aquí en Alemania.
y también por el tema de la seguridad, como siendo mujer sola me sentí como más segura estando en Europa y por la cercanía y demás. Y yo quería ir a España porque quería seguir teniendo ese como esa sensación de México, lo que me gusta de México, el idioma, el clima, ¿no? Que es más cálido, que la gente es más cálida también, el estilo de vida, son más de disfrutar la vida, no son tan fríos, tan calculados tal vez. Eh, y pues sí, por eso decidí venirme a España. Y pues justo estoy volviendo a empezar mi vida aquí. Ya me empadroné aquí y ya estoy dada de alta, pues en todos lados. Justo ya estoy como residente aquí y pues volviendo a empezar con mi nueva rutina en un nuevo lugar. Y dije, pues ya lo he hecho antes, lo puedo volver a hacer. Em, y sí, pues elegir algo como más del lado consciente, ¿no? Qué es lo que me gustaba de México? ¿Qué es lo que quiero ahora? Y justo llegué a la conclusión que España, ¿no? El tener la seguridad, tener el clima, tener la cercanía a la familia, todas esas cosas, como que por eso decidí venir. Y es la primera vez que vine a un lugar sin tener una razón exterior, ¿no? Antes llegué por trabajo a un lugar o por la universidad o por mi ex marido, pero ahora fue así como, no, pues yo quiero llegar a un lugar así porque se me antoja. Y así llegué aquí. Sí. Oye, qué bueno, porque creo que eso Ujú. también habla de un crecimiento, un trabajo personal muy fuerte, ¿no? O sea, Mm, o no sé, no sé si llamarlo también parte de la experiencia, de la madurez, no sé, pero creo que habla de algo interno que se estuvo moviendo, ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Y hablas también de decisiones, de la decisión, ¿no? Decidí, estás como Ujú. utilizando esa palabra. ¿Qué otras decisiones tuviste que tomar o tuvieron que tomar a lo mejor en conjunto con Catarina este año? Em, en cuanto al lingua mundi, Puede ser en general, ¿eh? Puede ser de Lingua Mundi o puede ser tuyo. ya. Pues últimamente, por ejemplo, tomamos la decisión de ser un poco más realistas con nuestros objetivos, de tomarlo más con calma porque nos encontrábamos un poco más estresadas con nuestros to-dos y nuestros due dates y fechas límites. Y nos dimos cuenta que menos es más, pero bien enfocado y con buena atención. Y como que eso nos ayudó a estar más tranquilas, sentirnos más como logradas, accomplished en inglés, como sí, Eh, exitosas tal vez sí, en... sí, exitosas. Ujú. Porque pues nos dimos cuenta que somos nuestras propias jefas y podemos decidirlo. ¿No? Como que si no, si no tomas conciencia de eso, a veces caes siendo tu propio esclava si como que sigues a algo que ni siquiera viene de afuera, o sea, es tu decisión porque tendrías que presionarte, ¿no? Y nos dimos cuenta que, pues sí, podemos tomar las cosas más con calma y seguir creciendo orgánicamente y tranquilamente también. Ujú. Sí, siento que en parte todo eso es lo que mantuvo como el negocio firme, ¿no? Ujú, Ha sido un poquito de eso, pero tú sientes que ha sido por otra cosa, que el negocio se mantuvo firme a pesar de estos cambios, que si bien, vaya, ahora podríamos decir, no, pues la tecnología, las reuniones por Zoom ya son el pan de cada día, o sea, sí, ujú, pero también un cambio de residencia es un movimiento fuerte. ujú, Entonces, en este cambio de residencia, en este cambio de dinámica, no solamente tuya personal, sino también como equipo, como socias, pues se movieron cosas. ujú, Sin embargo, Lingua Mundi está firme, ¿no? Realmente tampoco hubo cambios tan drásticos más que en su planeación, precisamente. ujú. ¿Qué sientes que lo mantuvo así, como firme? Creo que el enfoque en calidad en vez de cantidad, por ejemplo, en el equipo, en los maestros,
como enfocarnos en buenos maestros y pagarles un buen sueldo, que estén como contentos, pero también que sea un equipo que es como duradero, ¿no? Que se queden por más tiempo y forman parte de la comunidad, de la familia de Lingua Mundi. Y diría eso, como el equipo es más que nada lo que veo muy fuerte en Lingua Mundi, los maestros y también entre el equipo administrativo, como que hay una buena comunicación y un buen apoyo entre todas y todos. Y más que nada, por ejemplo, en tiempos que yo he estado como más ocupada con mi vida personal y atendiendo cosas fuera de Lingua Mundi que como que me distrajeron un poco y me sacaron de mi rutina normal, estaban ahí siempre las otras como poniendo más cuando yo no podía poner mi parte tan como estoy acostumbrada. Y de igual manera, por ejemplo, cuando a Catarina le pasaba algo, también estábamos ahí, Teresa y yo, y como que ese trabajo en equipo es lo que para mí vale la pena, es la gente, ¿no? Es la conexión entre el equipo y luego también la conexión con los alumnos, porque lo hacemos, ¿no? Como que para mí siempre es la gente, por qué lo haces y ver que pues creas algo junto, es algo, es una relación que creas y con los alumnos igual creas cierta como amistad y luego para ellos creas un nuevo mundo, ¿no? Nuevas oportunidades y eso es lo que a mí me gusta, como esas conexiones, porque luego a través de esa conexión pueden crear más conexiones en el alemán, por ejemplo, en Alemania o a través del inglés o de otros idiomas. No sé, para mí es como resumir en una palabra, es la conexión humana. Es lo que vale la Ok. pena y lo que nos mantuvo ahí sólidos. Sí. Sí, no, definitivamente, ¿no? O sea, creo que el equipo que han formado y que ha evolucionado, creo que ha evolucionado en conjunto estos años, ¿no? Es lo que Ujú, ha permitido que Linguamundi se pueda mantener, pero no solo Linguamundi, o sea, porque claro, sabes que yo hablo mucho de negocios y esto, pero me parece que ujú, en la parte personal también ha sido fundamental para ti el que tú pudieras hacer toda esta transición sintiéndote un poco más tranquila, tal vez un poco más ujú, acompañada. Digo, no sé, por supuesto, todo el remolino que se pudo haber movido o no ujú, estos meses, pero ujú. seguramente el tener como este equipo más allá del negocio, pues ha sido importante para ti para poder hacer todo este movimiento, ¿no? Y Sí, tal vez no solo en la parte emocional, sino tal vez también en la parte económica, creo que eso es algo que ayuda bastante a poder tomar decisiones en el totalmente. momento en el Sí. que uno lo necesita. Ujú. Y luego compartimos, los expatriados compartimos cierta emoción, estar fuera de tu patria y vivir en un nuevo país que sí elegiste como tu nueva casa, pero a la vez te sientes como, como que extrañas a la familia, sí estás, pero una parte tuya siempre está afuera, como que es una sensación muy peculiar y tener otras personas que conocen eso y que todavía trabajas en conjunto y entienden y apoyan, como te hace sentir más apoyada, ¿no? Porque pues entienden cómo es y creas algo junto, haces un nuevo proyecto, como que es ese, pues sí, apoyo y ese sentido de pertenencia que yo siento que dentro de Lingua Mundi tenemos. Sí. Sí, y que es una de las partes, porque ahorita mencionas, ¿no? Pero es una de las partes que para mí es muy admirable de lo que ustedes han hecho, ¿no? Esta parte de estar en un país extranjero con una cultura muy diferente de Sí. su país natal, y que eso en sí ya lo hace difícil, ¿no? O sea, eso en sí ya lleva una parte compleja. Y además Ujú, atreverse a emprender la verdad es que en un país en donde es a veces muy complejo, muchos trámites, etcétera, emprender, o sea, para mí es algo muy admirable, ¿no? Y no solamente emprender, sino que, o sea, tienen un buen negocio, una buena escuela, que sigue en constante desarrollo, evolución y crecimiento, y para mí eso es algo de verdad que vale mucho la pena voltear a ver. Y no sé, o sea, ¿cómo fue para ustedes? O sea, con sobre todo con este cambio de cultura, el emprender aquí. O sea, ¿qué ya. significó para ustedes?
Pues muchas gracias primero. Eh, pues, ¿qué significa? Para mí me dio muchísima riqueza el poder ver mi cultura desde fuera y a mí en otra cultura me di cuenta qué tanto influye la cultura, ¿no? Qué tanto influyen los primeros años, cómo nos formamos. Yo pensaba que era bien diferente, pero me di cuenta que, o sea, nuestros primeros años de vida nos forman muchísimo. Y luego aprendes nuevas cosas de la nueva cultura que te gustan más, que dices, pues yo quisiera elegir de mi cultura esto y de la nueva cultura esto y hacer algo nuevo porque ves de directo, ¿no? En el día a día ves el país como es realmente y no solo de vacaciones. Y, y como que me gustó eso, poder ver dos culturas y decir, puedo elegir esto de aquí, puedo elegir la confianza de aquí y el calor humano de México y lo colorido de aquí, y como que tener más opciones como que te abre el horizonte. Y pues más que nada aprendí muchísimo sobre mí, sobre cómo soy, cómo son otras personas y vi que sí la cultura influye, pero en fondo somos todos iguales. O sea, parece las formas son diferentes, ¿no? Como que los alemanes se tardan más, son al inicio más reservados, son un poco más distantes comparados con los latinos, ¿no? Y también en el espacio personal y como que el contacto físico y eso, pero lo que quieren y lo que les mueve y lo que les interesa, o sea, es algo humano. Y yo vi que a la primera vista tal vez parece que hay mucha diferencia entre México y Alemania, pero cuando ves más cerca dices que pues no son tan diferentes, ¿no? Los seres humanos todos queremos ser reconocidos, todos queremos tener una vida con significado, una vida que tenga pues sí que deje un legado de alguna manera, ¿no? Algo que contribuya al mundo y ese calor humano, ¿no? Yo creo que todos queremos esa cercanía, esa conexión humana y me gusta ver otras culturas y ver cómo ellos abarcan ese tema, cómo lo tratan y no sé, aprender de otras culturas, de otras maneras y ver que hay muchas más maneras a llegar al mismo objetivo, pero de una manera tal vez muy diferente, ¿no? Cuando uno ve la línea y dice, yo ahora voy de A a B y a C y a D, y realmente la vida te manda por un zigzag y un arriba y un abajo. Y siento que eso aprendí, por ejemplo, de México, mucha más flexibilidad, adaptabilidad, confianza, que los tiempos no se dan como en Alemania. En Alemania dices, se hace a esta hora, se hace a esta hora, ¿no? Pues como casi 99% calcular así. Y es como te dicen que va a ser así y va a ser así, no tienes por qué darle seguimiento. En México hay muchos factores y muchas variables y, ay, se fue la luz. Ok, no se puede dar esta junta. Se retrasó esta entrega. Esta persona ya no es responsable. O sea, como que hay muchas cosas que funcionan diferente y te ayudan a flexibilizar tu mente y encontrar nuevas maneras. Y también abrirte a decir, bueno, entonces si no es por ahí, a ver qué más hay. Pero soltar un poco ese control otra vez, yo creo, Claro, más que nada. sí, sí, sí. Sí. Y fíjate que siento que llegaste a una ciudad que no es tan cálida como otros Sí, lados de México, pero ¿no? comparada con Alemania, sí, ¿eh? Aún así es cálida. Ujú. Sí, sí, sí. Eso está interesante, porque si no, Ujú. imagínate, ¿no? O sea, en otra ciudad, en otro estado, aún se hubiera notado mucho más la diferencia en ese aspecto. Pero lo que dices me parece súper importante y fíjate que es algo que no sé todavía, pero sientes que parte de este proceso o de esta adaptación cultural o todo lo que mencionas que has aprendido, ¿no? En este tiempo, en estos años, está también una parte impresa en Lingua Mundi, o sea, parte de todo este desarrollo personal, en cierta forma, está dentro de sus servicios que dan en Lingua Mundi. De la cultura mexicana, dices? No, Oh, todo, no. o sea, todo lo que tú aprendiste. Ujú. No necesariamente puede ser de la cultura mexicana, pero todo lo que tú has aprendido
sobre esto que mencionas, ¿no? Al final Ujú, somos humanos, o sea, ujú. independientemente de la cultura que vengas y todo esta visión que tú has generado, ¿sientes que de alguna forma está impresa en los servicios de Lingua Mundi? Yo creo que no se puede evitar que se vea, ¿no? Porque las que lo crean están ahí, su esencia se distribuye, o sea, sí, yo creo que todo es subjetivo de alguna manera. Pero más que nada con nuestros valores y donde lo siento que se ve reflejado son el crecimiento continuo, que es como esa idea de growth mindset, de siempre estar constantemente en progreso. Y siento que eso influyó muchísimo estar en México porque estar en otro país, en otra cultura, estás enfrentada constantemente con cosas que son diferentes, ¿no? En algunas cosas te adaptas y otras nunca dejas de ser porque pues ya como que los primeros 6 años de nuestra vida nos forman demasiado y como que ese crecimiento y seguir evolucionando y sí, es algo que yo diría que es por vivir en otro país nos marcó más y lo decidimos también vivirlo así en Lingua Mundi. Y la autenticidad, como que seamos alemanes que dan clases de alemán y también ingleses, estadounidenses, o binacionales que dan clases de inglés, etcétera. Como que por una parte la autenticidad del idioma, pero por otra también el que el idioma que damos sea el idioma auténtico, cómo se habla, ¿no? Como en los libros, un poco preparado y simplificado, sino como más cerca a la situación real. Y esa conexión auténtica también entre maestro y alumno, entre alumnos entre ellos, como que la autenticidad siento que es algo que se fortaleció también a través de nuestra vida en México. Como que te das cuenta que eres como eres y está bien, ¿no? Sé tú y sé más tú, que no te dé Ujú. miedo. Sí, siento que eso, por ejemplo, se ve reflejado y no sé, muchas más cosas como yo creo que está impregnado de nuestras esencias en todos lados. Sí, sí, sí. Al final, sí, es algo que a mí me gusta comentar en las consultorías, ¿no? Siempre lo que un fundador hace por su empresa va mucho más allá de lo que imaginamos, ¿no? O sea, toda la Ujú, parte de cultura organizacional, o sea, de los valores y todo eso realmente se permean, ¿no? O sea, ujú, realmente exacto. van por completo lo que ustedes son a todo el negocio. Y Esa era entonces, la palabra que no encontraba permear. Gracias. está compleja. Aquí en clase de español. Muy bien. Pero sí, o sea, realmente sí es algo que llega a todos lados del negocio y qué importante que con tanto aprendizaje, porque no solamente es tu aprendizaje, ¿no? Tu aprendizaje de vida, sino también el de Catarina, estén formando este negocio que, insisto, Sí. evoluciona. Y yo soy muy feliz de acompañarlas y ver cómo evoluciona y cómo se transforma de acuerdo precisamente a lo que ustedes son, a lo que ustedes viven y a las decisiones que van tomando. Eso se me hace muy, muy importante. Gracias. Y fíjate que otra cosa importante, creo que mucha gente está en este camino, en esta búsqueda y creo que ahora es como más común escucharlo en Instagram o en redes sociales, de que tu negocio funcione aunque tú no estés, ¿no? O sea, creo que es un Ujú, eslogan o una frase que se utiliza mucho para vender ciertas cosas, pero que no es tan fácil llegar a ese punto. ujú, Muchas veces son cosas como dices, ¿no? A veces yo no quiero delegar o no puedo o no sé que no puedo, etcétera. ujú. Pero muchas otras pueden ser diferentes circunstancias. En tu caso, bueno, hablábamos un poquito de los roles y de los procesos, pero ¿qué consejo le darías a alguien que no puede ni salir de vacaciones porque está 100% siempre en su negocio? O sea, para Ujú. ti desde tu experiencia, ¿qué le dirías a esa persona? Documentar los procesos, lo que haces, que sea algo copiable, como si mañana te ausentarías.
documentarlo lo que estás haciendo, porque así y sigo algunas cosas, todavía sigo haciendo así cuando es un nuevo proceso, un nuevo paso, lo hago a mi manera así rápido, ya resuelve, pero me doy cuenta que a la larga, o sea, pensando como en el pensamiento más de crecimiento, en el momento puede ser rápido, pero a la larga tengo mucho más beneficios si ahora lo documento, o qué es lo que hice, qué son los pasos para después replicarlo y también que sea algo que alguien más podría hacer. Entonces, más que nada es eso, como usar, documentar las cosas y usar, ¿cómo se dice? Drafts, como, Como eh, bocetos, ajá, y borradores, ajá, errores. Ujú. sí, para que lo puedas replicar. O sea, es algo que, porque yo usualmente lo hago desde cero y, lo hago rápido y no sé qué, lo resuelvo. Bueno, esa era mi manera anterior, lo digo en presente porque a veces todavía me pasa y luego, espérate, Claro. me estoy brincando algo que ahora me tardo 10 minutos más, pero esos 10 minutos en el futuro me van a ayudar muchísimo porque digo, ya tengo un borrador de esto, ¿no? De este correo, de este Excel, de este proceso, lo que sea. Y siento que es eso, o sea, aparte de delegar lo que hablamos antes, que es creo que de las grandes lecciones para los dueños de negocio, saber delegar y confiar y soltar. Em, la otra es eso, documentar los procesos para que sea más fácil y si te ausentaras mañana que no se note, ¿no? Que sigue el proceso y no se note que no estás presente físicamente. Sí, y creo que lo que dices de los 10 minutos es importante, ¿no? Porque a veces dices, bueno, es que esto es más urgente, ¿no? Esto lo Sí, tengo que hacer ahorita y rápido. no puedo perder tiempo en otra cosa, pero no nos damos cuenta que ese perder tiempo en Ujú, realidad es una ganancia enorme a largo plazo, ¿no? Y qué difícil ujú. es el tomar la decisión de esto urge, pero esto es mucho más importante que esto que urge. Sí, exacto. Y pensar a largo plazo, porque puede ser, lo hago ahora rápido y lo resuelvo, pero si piensas en tu futuro yo y dices, pues la futura crisis va a estar ahí y decir, esta vez lo hubiera guardado, lo estoy haciendo ahora de nuevo desde cero, lo hubiera guardado y pensar en eso, bueno, me tomo 5 minutos más y le hago un favor a la futura versión mía que se va a ahorrar tiempo y va a agradecer. Sí, justo, Sí. justo. Me gusta mucho, Cris. Y fíjate que ahora, bueno, ahora después de todo este cambio que has vivido, este proceso que has vivido en estos 6 meses, bueno, más, ¿no? Ya 8, ya un poquito más. 8 meses, sí. Ujú. O sea, creo que ha venido con muchas cosas. No sé si para ti ya es algo que sigue, ¿no? Que sigue en camino, que todavía es un proceso. Pero ahorita, ¿cómo te visualizas? O sea, ¿qué cambios vienen en estos próximos meses para ti personales o dentro del negocio también, que por las decisiones y por toda esta mudanza, pues se vienen dando? Para ti, ¿qué es lo que sigue? Sí. Pues crear más estructura, como todavía estoy echando raíces y empezando aquí como una estructura como más clara, donde puedo dedicarme a Lingua Mundi, pero también a mis otras actividades. Y también dentro de los próximos 6 a 8 meses queremos también empezar a dar de alta Lingua Mundi en Europa y empezar a expandir aquí a este mercado. Entonces, eso, yo sí veo que vamos a trabajar también desde este lado, desde España para Europa y teniendo una estructura como más clara, porque estaba viajando en coche casi, bueno, tengo moviéndome desde México, como dices, más que 8 meses y no he tenido una estructura así como la tenía antes. Antes la tenía así bien, 8 a 11 hacía esto, y luego lo otro, y así como que uno anda funcionando y se crea este momentum y como que todo se da más fácil. Y yo justo me doy cuenta que ahora vengo de muchas cosas nuevas, mucho descubrimiento, mucho viajar, que está padrísimo, pero a la larga como que desgasta mucho al sistema nervioso, me doy cuenta. Y sí, 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 sí requerimos, o sea, sí necesitamos cierta novedad y descubrimiento en nuestra vida, pero también una estructura en la que nos podemos mover y justo. Eso estoy creando ahora, una nueva rutina y para Lingua Mundi también pues expandir.
a este mercado. Ujú. Sí. Sí, siempre te he visto mucho más metódica, tal vez, Ujú. sería la palabra, ¿no? Y bueno, yo soy de las tuyas, ¿eh? A mí me gusta así como de diario hago esto a esta hora. Ya me gusta ser muy metódica en ese aspecto, pero creo que es una fortaleza y creo que es lo que ha permitido que los procesos se implementen también, ¿no? Ujú. Adicional, por supuesto, y yo espero que en algún punto también yo converse en este espacio con Catarina, pero creo que esa parte tuya es algo que permite que sea así, ¿no? Paso uno, dos, tres, cuatro, es algo Sí. que tú brindas mucho a Lingua Mundi y por supuesto eso, como lo decimos, ¿no? Se ve reflejado en ti. Ujú. Sí, Sí. completamente. Entonces ya me imagino, yo lo pasé cuando tuve a mi niña, ¿no? O sea, el volver a adaptar todo, Ujú. decir, bueno, ya no se puede así, pero ahora lo voy a hacer de esta manera para poder tener cierta estructura que nos dé Ujú. un poco de paz mental, estabilidad Sí. mental, ¿no? Sí, Que sí, nos sí. ayude en ese aspecto. Ok, Sí. entonces vas a estar estos próximos meses en ese descubrimiento de, de esa Ujú. rutina. Muy bien, Exacto, sí. me Y gusta mucho. aplicando tus consejos, ¿no? Como las cosas que... A mí me acuerdo mucho de cuando nos dijiste que, bueno, cuando pongan su agenda, primero pongan lo de su vida personal, lo que es indispensable. Me encantaba eso porque en ese momento me di cuenta que todo lo que pensaba es primero trabajo, ¿no? Y al final va la vida personal, al final van los pasatiempos y me gustó que primero pusiera, y yo puse primero meditación, puse yoga, ¿no? Pilates, esas cosas que, o sea, hubiera sido lo último. Entonces, cada vez gana como, le queda un espacio chiquito, pero no le damos esa importancia que tanto nos recargan de energía esas actividades. Y a mí me acuerdo muchísimo de eso y me gusta mucho de eso. Por eso también, inspirada en eso, ahora decidimos como reducir un poco más nuestra carga en Lingua Mundi, pero decir, mira, en este tiempo y espacio nos dedicamos a Lingua Mundi, en este tiempo te dedicas a tu hijo, ¿no? En este tiempo te dedicas a tus otras actividades y como darte esas islas y que te dé paz mental y decir, hoy hice mis, ¿no?, 3 horas, hoy cumplí el tiempo que me propuse, no estoy como dándome latigazos, lo estoy haciendo dentro de lo que me propongo, es mucho más amable porque así como que, pues sí, no te presionas y te das cuenta que pues sí se puede y es solo cuestión de visión, ¿no? De perspectiva. Sí, 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 de cuidarse a uno primero como persona y después al negocio, porque el negocio nunca se acaba, o sea, siempre pide más, 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 más y Ujú. puede llegar a ser infinito, ¿no? Entonces Sí, hay que cuidarnos a nosotros. Muy bien, Crisi. Oye, pues me gusta mucho el sentido que tomó esta plática, ¿no? La sí. dirección que tomó No esta sé si plática. eso era lo que pensabas, pero Sí, claro, claro. me El dejé punto es llevar. que nos dejemos llevar un poco, Sí. porque creo que en todo hay aprendizaje, ¿no? Y si de repente por ahí una persona nos encuentra y se da cuenta de que esto es posible de diferentes formas, pues yo creo que eso es lo valioso de esto, ¿no? El compartir un poco la experiencia y darnos cuenta que cada uno tiene su propia visión de la vida y que aún Ujú. así con esa visión individual tú puedes construir un negocio que se adapte a lo que tú esperas. Entonces, para Sí. mí, eso es una parte muy valiosa y la veo completamente reflejada en ustedes. Y me gusta mucho por eso haber tenido esta conversación contigo, Crisi. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí Gracias a pese al ti. calor y la hora Sí. muy diferente. Está bien. Oye, yo espero que Nala le esté pasando bien con el calor, ¿eh? Uf, ¿Qué está pensado? aquí echada enfrente del ventilador Ah, ya me imagino. en el piso. Sí. Sí, pero Pero bueno, muchísimas gracias, Cian, y me dio mucho gusto platicar contigo y reconectar. Y la verdad, muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotras, porque sí nos has dado muchísima claridad, muchísimas herramientas y estamos así ahora, o sea, 300, ¿cómo dice? Una vuelta de 365. No, sí, 180, si no sería una. Sí, la verdad, sí, el otro día lo platicábamos, Catarina y yo, y dijimos, no, sí, gracias a Cian estamos ahora mucho más enfocadas, mucho más estratégicas y todavía hay más, ¿no? Siempre hay más que aprender, justo, pero sí estamos muy diferentes y mucho más contentas y más estrategas. Entonces, muchas gracias a ti también.
Ah, muchas gracias, Cris. Significa mucho. Gracias a ustedes siempre por su confianza y gracias a todas las personas que nos han seguido en esta conversación estos minutos. Esperamos que les sea interesante, de ayuda. Ojalá que sea de ayuda. Y pues bueno, ya nos estaremos viendo en un próximo café de la semana. La próxima semana esperen al siguiente invitado. Muchas gracias por estar aquí y gracias, Crisi. Gracias, Ian. Adiós. Bye bye.